Ahí no hay influjo psíquico. ¿Sí te das cuenta? Ahí no hay influjo psíquico. Y es el cuñado directamente. No es que estamos hablando de cualquier persona, pues. Y es el hombre puesto por él, Luque, a través de Danilo Carrera. Y volado. Y Luque es el angelito, Danilo. Doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Richard y Luis. Ahí los estoy escuchando con mucha objetividad el análisis de Luis Flores. Bueno, aquí ya nada sorprende de doña Diana Salazar. Realmente es una pésima funcionaria. Ha actuado con mucha persecución política, ¿no? Ya es escandalosa todo lo que ella hace. Realmente es espeluznante toda su acción, definitivamente. Ahora, doctor, a ver, Lucho, porque ya mismo creo que se te va la luz a ti. No sigan comienza nomás, con tus preguntas. Prendo la vela. Dele. Y el pito ya lo tengo listo. Dele. Dale pues. Doctor, esto sí, que nos está poniendo el presidente toma helado, que ahora se le ha hecho agua a los helados, Estados Unidos, porque un fulano le grita de frente, ¡viva Correa! Y chicas, el helado se le hizo, pero se le cayó en pedazos. Nos trae cosas que verdaderamente ponen a discutir temas para que nosotros no tengamos la prioridad de lo que es la falta de energía. Ya le va a quitar supuestamente la reforma del dinero que se le da a los partidos políticos. Ya va en camino supuestamente eso. Y entonces, doctor, nos tienen engañados por una cosa y los medios tratan ese tema y no realmente el punto neurálgico que está pasando el país. Esta crisis energética que nos demuestra que no han tenido ninguna planificación por ningún lado este gobierno. Doctor. Bueno, efectivamente, el país se da cuenta y se ha dado cuenta ya con mucha claridad que el presidente Noboa su gestión gubernativa es absolutamente un fracaso en su gobierno. Ha fracasado en dos aspectos fundamentales de gran cobertura nacional y de gran trascendencia nacional. Nunca tuvo ningún plan Fénix para enfrentar a la criminalidad organizada. La inseguridad ciudadana continúa espeluznantemente en el Ecuador. Hoy mataron a 2 funcionarios, creo, aquí de Guayaquil, cerca de mi casa. Todos los días hay asesinatos, las vacunas continúan. Es decir, el ecuatoriano vive en una zozobra total. Y el segundo aspecto de gran trascendencia ahora es que el presidente que dijo en campaña que en 9 meses iba a solucionar el tema de la luz, el tema de los apagones, que en enero del presente año se le dio una ley, esta ley contra los apagones resultó un fiasco total. Vea, se están perdiendo ahora con este tema que empezó hoy en el Ecuador, en casi todas las provincias del país, más de 11 horas sin luz. Se pierden 93 millones de dólares diarios, dicen las autoridades del empresariado. Es decir, ¿sabe lo que eso representa para el Ecuador? El gobierno ha manejado con una irresponsabilidad el tema de los apagones. Mientras estamos en el país en tinieblas, el presidente se va a tomar helados en su país de origen, en los Estados Unidos. Eso es claro. Ya con esto, con solo estos 2 aspectos, y que son muchos los desatinos de este gobierno improvisado, ya el pueblo ecuatoriano debería tener conciencia, debe tener conciencia
de que este señor no debe ser reelegido el domingo 9 de febrero del 2025. Porque toda esta trifulca, esta pelea, esta bronca totalmente absurda contra su vicepresidenta, todo este maridaje que ha tenido siempre con los medios de comunicación colectiva y con las élites depredadoras del país, porque este es un gobierno que trabaja solamente para sus negociados. Es un gobierno de derecha, de corte neoliberal, que no trabaja para las grandes mayorías de la gente pobre de nuestro país. Ya debería, digo, todas estas circunstancias, las dos graves, en los apagones y la inseguridad ciudadana, el señor Noboa debería estar tirado en el suelo en las encuestas para las elecciones del próximo año. Ojalá sea así, pero me temo que no es así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que todavía hay un sector, esa es una realidad, Richard, esto es una realidad, Luis Flores. Hay un sector del electorado que se encuentra, digamos, hay un 15 o 20% de la gente que históricamente son los indecisos, que no están conscientes de la ecuatorianidad del problema. Y son los millennials, yo creo la gente joven, 16, 17, 18 años, que incluso no vivió el gobierno de prosperidad, el gobierno positivo, que para mi juicio fue el gobierno de la Revolución Ciudadana del presidente Rafael Correa Delgado, de 2007 a 2017. Esa gente no vivió ese gobierno y creen todavía en el TikTok de doña Lavinia, la guapesa de doña Lavinia, los TikTok sacados de toda consideración racional del presidente Noboa, y todavía creen Noboa. Yo creo, tal vez, ojalá esté equivocado, Richard, ojalá. Porque al ritmo que vamos, las cosas no están bien. Estamos en manos de un porcentaje de ecuatorianos entre los 18, 16 y 21 años o 30 años de edad, que son los millennials, que pueden votar con una posverdad, con un criterio que no se ve en la realidad. Ya debería haber conciencia de todos los ecuatorianos que después del gobierno de 10 años de Correa, este gobierno superó al de Moreno y al de Guillermo Lasso. Pero es que es clarito, este hombre se manda a cambiar en un momento en que hay una tragedia eléctrica en el Ecuador. Claro que él no es el causante absoluto, es una realidad. Esto viene desde la época de Moreno, que abandonó el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas. No se cumplió con, justamente desde el gobierno de Moreno y el de Lasso, que más se dedicó a sus trafacías, ¿no? Y digamos, no hubo un mantenimiento adecuado a las hidroeléctricas. Esa es una realidad. Unido al estiaje, todo esto es una bambalina terrible. Doctor, la ministra Inés Manzano. Y antes de que te vayas allá, Lucho, mira lo que está diciendo el doctor y Pepe Vázquez. Dice, tengo 20 años, pero mis padres me conversaron que el gobierno de Correa fue el peor. Por eso soy anticorreísta. Lo que está diciendo el doctor es la falta de conciencia ciudadana. Un muchacho joven y unos anticorreístas ya de edad, que a lo mejor se les obligó a pagar impuestos, a afiliar a su empleada doméstica. Por eso odian a Correa. Richard, el papá de este joven millennial, que no tiene idea, porque tiene 20 años, cuando hace 7 años el gobierno de Correa terminó, este chico tenía 14, creo que tenía 13 años. Era un niño. Era un niño, tenía de 3 a 16 años cuando gobernó Correa. Entonces no conoce. Y el padre, porque él no veía televisión, era un niño, el padre veía veía Ecuavisa, Teleamazonas. El padre consumió todo ese odio que todavía diariamente los medios hegemónicos ejecutan con una desinformación
espantosa. Esa es la realidad. Estamos en manos de los millennials, de gente que no vivió la época de prosperidad de lo que nosotros consideramos al mejor presidente del Ecuador después de Alfaro, que es Rafael Correa. Entonces, la situación es muy seria, muy crítica. Doña Luisa González va a ser la candidata presidencial de la Evolución Ciudadana. Tiene una tarea enorme, y no solamente ella y su dirigencia de RC5, sino de todos los ecuatorianos, de Luis Flores, de T. Richard, de Eduardo Franco Lorca, aunque yo no soy afiliado a ningún partido político, tenemos el compromiso con el futuro de la patria en informar a las personas que son desinformadas por estos pseudos periodistas de los medios dominantes del Ecuador. El periodismo es un apostolado que el periodista como comunicador, en mi concepto, es un soldado de la verdad. Pero estos periodistas tipo Yaney Nostroza, tipo Carlos Rojas, Carlos Vera y tantos otros pelafustanes son los apóstoles de la mentira, y todos los días, así como el señor Milton Pérez en Teleamazonas, el señor Artieda en Contacto Directo, todos los días en Ecoavisa este señor destilan odio, desinforman al país. Entonces este chico de 20 años dice: yo tengo 20 años, yo no viví esa época, pero mi padre me enseñó a ser anticorreísta. El padre consume los medios, lee El Universo, El Comercio, El Telégrafo, ahora digital. Esa es la realidad. Es dura la situación, porque lee la prensa basura. La prensa basura, la prensa ampona, como dicen algunos distinguidos amigos. Qué vaina, ¿no? ¿Cómo está el país? Adelante, Lucho, tenías la pregunta, dale. Sí, doctor, es que decía que la ministra Manzano dijo que los apagones son decisiones de un presidente y de un gobierno valiente y responsable. Valiente y responsable, los apagones. Y una persona, una ministra que diga eso públicamente ante el pueblo que está sufriendo, ¿usted cree que eso es una verdad absoluta para el pueblo, doctor? Este comentario de esta majadera, la verdad que produce ya escozor, ya produce ganas de no decir nada, porque ¿qué podemos decirle a una persona que actúa tan cínicamente? Hoy pidió en Ecoavisa disculpas porque, siendo ella presidenta del COE, informó ya cerca de la medianoche del día de ayer, ¿no? Del día de hoy. De ayer, ya de 12 de la noche casi, venía el nuevo día, que es el día de hoy, y el país se enteró de los nuevos cortes que van a haber. Esos cortes incrementan el estado de alerta, el estado de los apagones, no dan ninguna solución. El presidente ha dicho hoy en las Naciones Unidas que en Nueva York que esto es una cosa horrorosa y terrible. O sea, no hay solución a corto plazo. Es decir, ya tenemos 2 barcazas, esto va a ocurrir, estamos reparando, manteniendo esta central. Lamentablemente San Pedro no llueve, pero algo digan, no dicen nada. Entonces la incertidumbre crece, la alarma crece y caramba, la molestia es tremendamente perjudicial, y espero que haya conciencia cívica. Con este problema debemos tener conciencia cívica en establecer que el señor Noboa no es una persona apta para gobernar el Ecuador. Cuidado, nos volvemos a equivocar en las elecciones que vamos a tener el próximo año. Porque mire, la única arma que tiene el Ecuador ante esta gente, digamos, inútil, ante esta gente corrupta, ante esta gente que no tiene, digamos, ecuatorianidad de alma, es el voto en las elecciones. A ese voto es que se apela y tenemos que tenemos que informar a los desinformados, como el papá de este chico de 20 años. Informar a los desinformados
de la prensa basura. Esa es la realidad. Doctor, yo que soy MLCista, 100%, ¿cómo vamos con el asunto de la Liga Azul? Vea, yo el martes 3 de septiembre me posesioné como, digamos, consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y a las 3 horas, un juez totalmente descabellado, violando todo procedimiento legal, me destituyó a mí y al resto de consejeros. Nosotros hemos apelado, el tema está en apelación para que el pleno del contencioso electoral conozca el tema y resuelva. Ojalá se resuelva en justicia, se resuelva apegado al derecho y se actúe en consecuencia con la legalidad, con la Constitución, etcétera. Porque existe, vea Luis, vea Richard, el juez Muñoz que nos destituyó dice que sabe derecho constitucional y existe una sentencia de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica de julio, escúcheseme, de julio del año 2020. Fresco. Que establece que los funcionarios electos popularmente no pueden ser destituidos sino solamente mediante sentencia de juez penal debidamente competente. Aquí no ha habido tal cosa. No se puede. Ahora resulta que el presidente denuncia a la vicepresidenta Bach. La vicepresidenta Bach lo denuncia al presidente para que lo destituya un juez del Tribunal Contencioso Electoral. Eso está mal. El Ecuador forma parte del bloque de constitucionalidad. No es posible, sino solamente mediante sentencia penal, que un juez administrativo de derecho, como el juez del Tribunal Contencioso Electoral, no puede sancionar, destituir a personas electas por la voluntad soberana del pueblo. Y eso ha hecho, por eso hemos apelado nosotros y ojalá que el pleno, digamos, actúe ya correctamente. Y es hora de que se piense en la patria, que se piense en el hecho de que no se debe actuar contrario a derecho. Actualmente hemos apelado, eso quiere decir que yo todavía sigo siendo consejero suplente. Claro. Hemos apelado y ha aparecido una denunciante nuestra, no recuerdo el nombre en este momento, ha presentado un recurso de recusación contra el juez Ortega, que es el juez que va a conocer, el juez que le tocó conocer el tema de la apelación, y ahí estamos esperando la decisión de cuál va a ser la conducta, si va a aceptarse esa apelación o no. Entonces, todo esto forma parte de una crisis que vive el Ecuador. El Ecuador vive una crisis tremenda, no solamente moral, de apagones, una crisis de inseguridad, sino una crisis de valores. Ya los jueces hacen lo que les da la regalada gana. Mire, otro ejemplo. La Asamblea Nacional tiene la facultad de elegir y de hacer las leyes. Los jueces tienen la facultad de cumplir las leyes. El Consejo de Participación Ciudadana está en camino, ya ha dictado un reglamento, ha sido impugnado, pero ya hay un reglamento para la elección del nuevo fiscal general del Estado. Doña Diana Salazar, quien funge actualmente en ese cargo, va a dejarlo en abril del 2025, o sea, el próximo año. Y un juez, creo que de Montecristi, mediante una acción de protección que le presentaron, ha ordenado a una institución del Estado, que es
el Consejo de Participación a que no siga, a que revisen otro reglamento, o sea, dándole órdenes para que hagan otro reglamento. ¿Pero qué nos pasa? Pero, doctor, ahí viene lo que antes yo decía, La vez doctor. pasada, escucha, Lucho, la vez pasada un juez ordenó al Parlamento que no, que tienen que haber esto, tienen que hacer, o sea, ordenándole a quién deben iniciar el juicio político. Entonces, ¿de qué estamos hablando si ya la Corte Constitucional ya procesó esto y dijo que no pueden los jueces, mediante acción de protección, meter sus narices, sus uñas en las instituciones del Estado, en el Parlamento, en el Consejo de Participación Ciudadana? Se está desnaturalizando el concepto de una garantía constitucional tan importante como es las acciones de protección. Pero mire lo que le pasó a Pamela Aguirre en la Comisión de Fiscalización. Se le toman la Comisión de Fiscalización y hacen lo que les da la gana por orden de jueces. Una ciudadana asambleísta de ADN dándole instrucciones a un presidente encargado. Doctor, pero ¿hacia dónde vamos con todo esto y qué debemos de hacer? Porque créame que esto ya cansa en el país. Todos los días es la misma vaina, es decir, el poder tras el poder. Nos quieren poner bases militares. ¿Qué pasa en el Ecuador? La única arma es que haya en el ecuatoriano serio el aviso, instruir a las masas, y las masas saldrán de la esclavitud, algo así dijo Vicente Rocafuerte, porque es hora de reflexionar profundamente y atinar para que un gobierno serio y responsable, Richard, solucione los problemas del país. Porque si no, vamos a continuar en un mare magnum, estado fallido, un estado gobernado por gobiernos derechistas neoliberales, incompetentes y corruptos, y la hora de la verdad que es el próximo año, domingo 9 de febrero de 2025, día de las elecciones. El ecuatoriano tiene que tener un gobierno serio, progresista, responsable. Y esa es la única arma que tenemos en democracia. No queda otra, porque si no vamos a seguir así, de mal en peor, y de peor en la destrucción del país. Hubo en México no adoctrinamiento, yo no llamo a eso adoctrinamiento, sino educación política. Y veíamos a Andrés Manuel López Obrador todos los días, al igual que Correa los sábados, entregando el informe ciudadano. Todos los días decía lo que se iba a hacer en el día. Andrés Manuel López Obrador. Y comenzó a educar a la gente. México es un pueblo, este momento, educado políticamente. Es un pueblo politizado. Allá hasta un niño le habla de la buena política. Y hasta un niño recuerda cómo fueron los gobiernos neoliberales. ¿Será que podemos comenzar a hacer ese trabajo en el Ecuador a sabiendas de que tenemos a una Luisa González, que estaba diciendo Javier Banguera ahora en un comunicado allí? Tenemos que apoyar a Luisa dándole un poco más de luces para que sea un poco más frontal con la ciudadanía. Me parece bien, pero también nosotros tenemos que ayudar, pues, ¿no le parece, doctor? Usted acababa de decir hace un momento, y aquí va la pregunta, que era necesario que Lucho, usted, todos nos empoderemos de este país para recuperarlo. ¿Y cómo hacerlo antes de las elecciones para que la gente vaya con conciencia ciudadana a votar por quienes nos prometen una realidad distinta a la que tenemos? Vea, usted hizo un análisis muy positivo y la pregunta es pertinente. Manuel López Obrador es un ejemplo para América Latina y para el mundo. Un gran presidente que comunicaba, hizo gala con gran tesitura de la comunicación política. Todos los días informaba lo que se iba a hacer en su gobierno. Ese es un ejemplo a seguir. ¿Qué hacer en la situación del Ecuador? No nos queda otra que empoderarnos, como tú bien dices, Richard, de la verdad. La ciudadanía debe ir a la prensa alternativa, ilustrar
convencer todos los días en nuestra actividad, yo como profesor, como abogado, con mis amigos, con las personas que hablo todos los días, tratar de informar la verdad, porque la gente está desinformada por los medios masivos, con un odio contra Correa. Todo lo que Correa ha hecho ha sido negativo. Mire, Coavisa, esta tarde, el programa de Televistazo, esta noche, a las 7 de la noche, ya sacaron de que en el gobierno de Correa hubieron muchos desaparecidos y lo sacan a ese un tipo que dice que ha habido 7,000 muertos, yo no recuerdo el nombre. Entonces todo eso es mentira. Todo es, como estamos en una época preelectoral, ya comienzan a trabajar con el imaginario colectivo. Entonces, ¿qué hacer? Empoderarnos de la verdad, luchar no solamente los candidatos como doña Luisa González, está bien, cualquier mensaje positivo para que ella reagende su actividad política y se vuelva un poco más firme en el tema, pero también nosotros los ciudadanos tenemos esa obligación de no dejarnos llevar esta posición de triunfo de los medios masivos, porque los medios hegemónicos son medios que obedecen a su grupo empresarial, que son las élites neoliberales, que son el gran capital que quiere dominar en el país. Esa es una verdad. El gran capital que ya va a venir pues con los sistemas de los generales de Estados Unidos, los ojitos azules, a imponer. Vivimos aquella época, un poco para los jóvenes, doctor. Los americanos se dan yo diría, el lujo de decir, no vamos a poner bases extranjeras, ya con lo que firmaron con Lazo, ya es suficiente. Entonces, esto da risa realmente lo que pasa en el país, ¿no? Los gobiernos lacayos, gobiernos serviles al imperio, son los que tratan de justamente de menoscabar aspectos de soberanía, etcétera, ¿no? Yo espero que la juventud ecuatoriana reaccione totalmente, reaccione positivamente, reaccione con hidalguía, con fuerza, y salga a luchar también a las calles, a protestar. Una protesta pacífica, rebelde, pero demuestra justamente el estado de inconformidad que hay en el país. Hay una inconformidad, es indiscutible, pero también hay temor, hay miedo, hay desazón por esta inseguridad de la criminalidad organizada, y que vemos que más hay miedo en este momento. ¿Cómo? Más hay miedo en este momento que otra cosa. Si la gente no quiere salir a protestar, no, por Dios. No quiere salir, tiene miedo de muchas cosas, y mucha gente piensa que no va a pasar nada, que no va a haber solución de nada. Entonces hay un derrotismo también, una especie de depresión cívica, que creen que las cosas van a seguir igual, y nosotros tenemos siempre la esperanza de que las cosas cambien, luchamos para que eso no sigue esta etapa de incertidumbre, y por eso, por ejemplo, creemos que ahora hay que decirle al país esa irresponsabilidad del gobierno en el tema eléctrico, ¿no? Eso es indiscutible. Claro. Ahora, el índice de criminalidad ha crecido, ya yo sé que tiene que irse a descansar, pero quiero esta última pregunta para cerrar, doctor. Ya. El índice de criminalidad ha crecido, pero sale el señor Noboa, sale el ministro Wong a decir que no pasa nada, que este Ecuador está bien. ¿Quién inicia fiscalización sobre esta gente que miente hasta en los dientes, doctor? Porque yo creo que ya es hora de parar el tema. No te escuchaba bien. ¿Qué decías, Richard? Le decía que el señor Noboa, el señor Wong, el ministro de Gobierno, salen a decir que en el Ecuador los incidentes que hay de inseguridad han bajado últimamente. Lo mismo dijo la señora Palencia. Y son mentiras. ¿Cómo hacer para que esta gente ya deje de mentirle al pueblo, pues? Es que es espantoso la que vivimos, porque el gobierno ha hecho del cinismo y de la mentira
una política de Estado. Es que el cinismo es terrible, la mentira es evidentemente obvia, es espeluznante, da coraje realmente, Richard, que hablen así esta gente, ¿no? Este es un gobierno que ojalá salga pronto en mayo del próximo año y que sea reemplazado por un gobierno positivo y progresista que yo aspiro sea la presidenta Luisa González. Bueno, te agradezco mucho, Richard, por esta invitación. Gracias, doctor. Te agradezco mucho. A usted, mi doctor, un abrazo. Gracias por estar. Un abrazo. Que esté bien.